Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas, hermanos, hermanas, a esta programación del podcast de Buenas Nuevas. Le habla su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor y un inmenso placer, de verdad, poder estar con todos ustedes. Qué bendición, mis amados, de verdad, que compartamos este tiempo que ha sido edificado, ha sido programado para que usted pueda recibir una impartición de la palabra de Dios. Este es su programa, Tiempos de Fe, y esperamos ser de gran bendición, de gran ayuda para usted. Así que, mire, hoy queremos comenzar una serie muy interesante que le hemos denominado Crecimiento Progresivo. Así que yo espero que usted pueda ser bendecido con esta serie de enseñanzas que vamos a estar impartiendo por alrededor de varias semanas. Hablando acerca de este tema, crecimiento progresivo, estaremos discutiendo, basado en la Torá, en la palabra de Dios, los modelos de crecimiento progresivo, ya que se espera que todos nosotros como hijos de Dios, como dice la Escritura, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos a la fe, cuando venimos al Señor, se espera luego de que usted ha nacido de nuevo, que así como un cuerpo crece naturalmente, luego de haberse sido engendrado, haber sido gestado, también usted de manera espiritual también pueda desarrollarse, crecer y más bien crecer a la estatura del varón perfecto. Así que gracias, de verdad, le damos por estar con nosotros, les damos la bienvenida, esperamos que esto sea de gran ayuda. Así que vamos a iniciar inmediatamente este tema, esta clase de hoy, esta sesión de hoy, esta podcast de hoy, esta conversación, por así decirlo. Es la introducción a todo lo que vamos a tratar de decir en todas estas entregas, en todas estas sesiones que ya vamos a, en las próximas semanas, estar hablando. Así que comencemos inmediatamente. Mire, decir que como en lo natural los cuerpos crecen, nosotros como hijos de Dios también debemos crecer. En otras palabras, se espera de todos nosotros como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, nacidos de nuevo dentro del reino de Dios, que podamos crecer. Inclusive hay ciertas disciplinas que determinan cómo nuestros cuerpos crecen, cómo nuestros cuerpos se desarrollan. Y debe haber un desarrollo entonces completo que se espera, no solamente del cuerpo, podemos decir también del alma, podemos decir también del espíritu. En el espíritu, que es el foco que queremos, pero sabemos que este crecimiento que queremos conversar aquí, es un crecimiento holístico, es un crecimiento, por así decirlo, integral, donde se espera que usted crezca corporalmente, almáticamente, o sea, mentalmente y espiritualmente. Ahora bien, espiritualmente hablando, este concepto se le ha llamado y se le denomina, por así decirlo, madurez. Crecer en el espíritu es crecer en la madurez que el Señor demanda. Esta madurez debe reflejar el crecimiento progresivo, así como el crecimiento físico en lo terrenal, así también debe uno crecer espiritualmente hacia la madurez. Ahora bien, la falta de crecimiento en la vida de fe es un constante dolor de cabeza para los que tienen al Mesías como Señor. Mi persona que ya tiene mucho tiempo pastoreando personas, guiando a personas, relacionándome con muchas personas en el reino, puedo determinar a ciencia cierta que esto es una declaración verídica. Una persona que no crece, una persona que no se desarrolla apropiadamente, está sujeta a las más profundas y severas consideraciones de su familia. Es un motivo de gran preocupación, mis amados, para poder edificar una congregación local estable, productiva. Es por eso que los creyentes que no se han desarrollado, que no han crecido, que no han madurado lo suficiente desde que nacieron de nuevo dentro de la familia de Dios, deben llamarnos a preocupación. Podemos declarar entonces que las cosas en este tipo de vida no andan bien. Podemos decir también que algo pasa en estos hijos de Dios. Es por esa razón que hay algo más que una pequeña debilidad ahí, más que una pequeña deficiencia, una pequeña amargura, quizás una decepción, un desánimo y una depresión dentro de estos miembros del cuerpo de fe. Es muy evidente entonces que nosotros nos sorprendamos. Sí, nos sorprendamos. Escuche, si pasa lo contrario.
cuando vemos que alguien está desarrollándose, que está creciendo. Eso es la sorpresa. Y esta no debería ser, mis amados, la vida normal de un creyente. Entonces yo pregunto, y quizás usted se hace la pregunta también, ¿cuál es la razón de la falta de crecimiento de un creyente? Para ser realistas, debemos tomar en consideración que hay muchos que tratan de vivir la vida de creyente, la vida cristiana, ser discípulos del Mesías, ser discípulos de Cristo, primero sin ser creyentes 100%. La Biblia dice claramente que el justo por la fe vivirá. No solamente usted es nacido de nuevo a través de la palabra, esa palabra que lo engendró, esa palabra de fe que lo engendró, que lo hizo renacer de nuevo a la fe, que lo reconectó de nuevo con su Padre espiritual, con su Padre celestial, mis amados. No, ya cuando la gente está dentro de la fe, la gente no quiere apropiarse, adherirse 100% al llamado de ser un hijo de Dios. Muchas personas que tengo entendido y lo he visto, que tienen el deseo de ser buenos. Tratan, mire, con mucha certeza, mucha fuerza, ser parte de un sistema religioso. Pero al estar persiguiendo un sistema religioso, una conducta de iglesia, un iglesismo, yo le llamo así. O sea, el iglesismo es lo bizarro de ser un hijo de Dios en una congregación local. El iglesismo ha destruido, son como subculturas dentro de la cultura del reino. Esto ha llevado a un proceso de fracaso, a tratar de pertenecer a los sistemas religiosos. La religiosidad aborta el crecimiento progresivo. En otras palabras, estas personas tratan de lograr lo imposible. Están dando como palos en el aire, palos a ciegas, mis amados. Cuando hablamos de crecimiento, por tanto, lo que queremos referirnos es a aquellos que sin lugar a dudas son creyentes verdaderos. Porque solamente los que se entregan 100%, por eso dice el justo por la fe vivirá. Es alguien que vive basado en la tecnología, o sea, los principios eternos. Es alguien que busca y hace camino en su fe. De manera que no podemos atribuirles falta de deseo de su parte. No podemos atribuirle falta de ganas. Todo el mundo tiene ganas. Todo el mundo tiene el deseo. Se nota en sus oraciones. Se nota en sus participaciones en la iglesia local. Ellos tratan de ser mejores testigos, yo lo sé, y mejores personas. Pero como están persiguiendo un sistema religioso, esto es imposible. Es por esa razón que el deseo está ahí. El deseo está ahí, pero la habilidad. Uno más. La habilidad de vivir dentro de lo que desean, de lo que esperan, fracasa. Le falta. Hay una carencia. En tanto, hay como si fuera una disyuntiva entre lo que quieren y el llevarlo a cabo. Y eso parece ser que no ven porque sus deseos no son cumplidos y porque sus oraciones no son contestadas. Algunas veces los creyentes no crecen porque ellos saben que solo existen pugnas y fracasos. Sus vidas están llenas de trabas, sus vidas están llenas de muchas pruebas, su vida está llena de muchos encontronazos. Eso los frustra, eso los lleva al declive muchas veces. Ellos han visto quizás a otros y han observado en ellos mismos un patrón de vida que ellos han experimentado. Ven a los otros experimentando bendición, crecimiento, pero ellos no lo ven, no lo pueden experimentar en sus vidas. Ellos quizás han escuchado, pero lo que han escuchado no ha tenido o ha tenido poco significado para ellos. Después de un tiempo de que su corazón, su oído se embota por estar escuchando y no viendo el resultado de lo que escuchan, las quejas, la amargura se convierte en su forma de vivir.
Estas personas, mis amados, en otras palabras, se convierten en personas desilusionadas, quizás amargadas, quizás pesimistas muchas veces, y muchas veces abortan esta misión que Dios nos ha dado. Muchas personas están decepcionadas y muy desanimadas. Ellas escucharán hablar de gozo, hablar de paz, hablar de amor, hablar de prosperidad, hablar de libertad, pero nunca ellos la experimentarán. Hay un dilema aquí en estas personas. Y como dije, muchos dejarán la congregación local. Muchos dirán, no por la amargura, sino por la rebeldía, diciendo que la respuesta de la existencia, de sus interrogantes en esta vida maravillosa, no se encuentra en la fe del verdadero Dios y de su Mesías, de su Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que usted me pueda entender. Aquí hay una disyuntiva muy fuerte. Mientras somos llamados a crecer, hay mucha gente que no experimenta este crecimiento. Y debemos admitir que la falta de crecimiento no es necesariamente por rebeldía contra Dios. Si una persona no tiene el deseo de vivir para Dios, si una persona no tiene esa capacidad, ha creado ese espacio en su vida, si esa persona no tiene el deseo de complacerlo, ¿por qué deberíamos llamarlo que es un creyente? Nadie que no esté en la mentalidad de obedecer, rendirse, nadie que no quiera complacer al rey, no es un creyente verdadero. El creyente verdadero, el Hijo de Dios verdadero, es el que obedece a rajatabla todo lo que su padre, su rey, le dice. El verdadero creyente quizás se rebele contra las personas, quizás se rebele contra las ideas, quizás se rebele contra los lugares y quizás se rebele por muchas otras cosas. Pero el creyente verdadero nunca se rebelará a Dios. Es por eso que cuando observamos las Escrituras, nosotros podemos notar que existen principios bien certeros, bien puntuales de desarrollo y de crecimiento que son vistos en las vidas de varios individuos en las Escrituras. Yo quiero traer ahora la causa de prueba de que eso es verdad. La prueba, la validación de que crecer no es un tabú, crecer es real. Y por eso estamos nosotros hablando esta serie hoy, comenzando esta serie, para que usted pueda internalizar que usted fue llamado a crecer, que usted está destinado a crecer, que usted fue llamado a ser como el Mesías, a experimentar todo el bienestar, toda la bondad que el Señor ha determinado, predeterminado para su vida. Dios se ha propuesto, mi amado, glorificarlo a usted. Dios se ha propuesto llevarlo a la eternidad. Y ese proceso de crecimiento es la esencia misma, es el desarrollo de llevarlo a la eternidad, de glorificarle y llevarle a la eternidad. Debe haber un proceso de crecimiento para que ese desarrollo sea posible en la existencia en donde nos encontramos. Por eso quiero traer, por ejemplo, a Samuel como primer ejemplo. Hay varios ejemplos que quiero notar y vamos a tener luego un ejemplo máximo donde vamos a tomar los principios que estamos buscando, que estamos tratando de averiguar para poder nosotros tener una llave para crecer. El primer ejemplo es Samuel. Samuel nos enseña que lo normal es crecer. Lo normal es crecer en la fe. Es por eso que 1 Samuel 2:21 y 1 Samuel 2:26 dicen así. Y visitó el Eterno a Ana y concibió. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 3 hijas. Y el joven Samuel, dice, escuche bien, crecía delante de Dios. Este es el primer ejemplo que usted puede ver aquí de Samuel, que dice la Biblia que él crecía delante del Señor, delante de Jehová. El segundo verso, que es el verso de 1 Samuel 2:26, 5 versos más adelante, dice, y el joven Samuel iba creciendo. Habla de una progresión en su crecimiento y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Usted ve que crecer determinará en tu vida que tú tengas favor de Dios. Pero no solamente favor de Dios, que tú tengas favor sobre también las personas.
que la gracia de Dios te llega y eso puede influenciar personas. Samuel mostró en estos versos aquí ejemplares, mis amados, los principios de crecimiento progresivo, en el cual él creció en estatura, dice la Escritura, en favor de Dios y favor con el hombre. Es por esa razón que notamos que había un crecimiento físico, social y espiritual que hizo a Samuel un profeta renombrado. Alguien con favor, alguien que agradó a Dios. Crecer agrada a Dios, en otras palabras. Es por eso que Él espera que usted crezca y es posible. Este crecimiento estaba ceñido bajo ciertos principios que son 4. Número 1. Él fue consagrado y santo para el Señor. Nadie que no sea consagrado, que no se consagre, que no sea apartado para Dios puede crecer. Esto es lo primero. Lo segundo es que él se recostaba, dice la Escritura, al lado del arca, que es donde estaba la presencia de Dios. En otras palabras, espiritualmente hablando, para poder crecer usted necesita recostarse de la presencia de Dios. Usted debe ser un creyente que busque la presencia, que cargue la presencia. Eso le determinará crecimiento. Lo tercero es que él estaba en sumisión a un orden sacerdotal llamado Elí. Para poder crecer, entonces usted tiene que conectarse a hombres y mujeres de Dios que Dios puso delante de usted para que lo mentorearan, para que lo guiaran, para que le impartieran un modelo primeramente y una enseñanza del reino. Y esta enseñanza, esta asociación produciría crecimiento. Y número 4, lo cuarto que vemos aquí que provocó crecimiento progresivo fue que él aprendió a escuchar la voz de Dios. Para poder crecer usted necesita la voz de Dios. Usted necesita apropiarse. Primero, conocer la Torá, conocer la palabra, entenderla y aplicarla. Si usted comienza a vivir estas 4 cosas que Samuel nos muestra, usted podrá, mi amado, comenzar a experimentar todo ese deseo que usted quiere. Poder experimentar crecimiento progresivo y, por tanto, poder recibir favor de Dios y favor con los hombres. Tales principios que hemos mencionado, usted tiene que anotar esto. Son principios gobernantes que produjeron a alguien que progresivamente creció. Y lo determinamos nuevamente en otro verso con relación a Samuel. Mire que dice 1 Samuel 3, 19, 21. Aquí utiliza el crecimiento ya en forma pasada, determinando que fue un hombre que creció. Todo lo que decía, los otros versos decían crecía, iba creciendo. Pero este verso, en el capítulo 3 de 1 Samuel, verso 19 en adelante, nos dice que él creció en pasado. Nótelo. Dice, y Samuel creció y el Eterno estaba con él. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Usted vio? Ahí están las llaves de crecimiento en Samuel, los principios que determinaron que Samuel creciera. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor salió a aparecer en Silo, porque el Eterno se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¿Lo nota? Puede ver los principios bien claros aquí en este hombre de Dios. O sea, ser fiel a Dios, oír su voz, conectarse con las autoridades que Dios te ha puesto, tu padre espiritual, tus mentores, aprender a escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, son llaves que abren el crecimiento. Ya puede ver por qué hay mucha gente que no crece. Mi pregunta, ¿es posible crecer? Sí, hay elementos en la Escritura que nos muestran que sí. ¿Y por qué la gente no crece? Porque carecen de lo mismo que Samuel hizo. Samuel, en otras palabras, se convirtió en la boca de Dios tal como cada vez crecía. Eso lo llevó a ser un profeta de Dios, aunque él tenía el llamado, lo que catapultó a que fuera un profeta establecido, convertido en el llamado que Dios le había dado desde antes de la fundación del mundo, fueron estos 4 principios. Nuestras vidas deben dar una indicación de crecimiento progresivo, de modo que nosotros también lo hagamos, nos hagamos la boca de Dios, que podamos ser conectados a nuestro diseño, a nuestra asignación, a nuestro llamado. Y son estas llaves que te llevan a ese lugar. Como moramos en su presencia,
nos consagramos al Señor, nos sometemos a la gracia patriarcal auténtica y aprendemos a oír su voz, nuestra voz se hará su voz. Haremos sinergia con Él, haremos conexión con Él y seremos uno. De manera que el crecimiento es evidente aún en ambientes hostiles. Sí, se ve también que se puede crecer, y ese es el próximo testigo que nos mostrará que en lugares hostiles, en lugares difíciles, se puede crecer también. Ah, no, que yo me quiero ir para Suiza, que me quiero ir para Holanda, que me quiero ir para los Estados Unidos, que ahí hay prosperidad. No, mi amado. Dios prospera en cualquier lugar. Dios prospera en cualquier lugar. El Dios de México, el Dios de Honduras, el Dios de Europa, el Dios de Australia, el Dios de los Estados Unidos, el Dios de Canadá. Es el mismo Dios de República Dominicana. Es el mismo Dios. De manera que Dios prospera en ambientes hostiles. Muchos son formados por sus entornos, más bien que ellos formen entornos. Dios nos llamó a cambiar los entornos en los cuales nosotros vivimos. No importa el lugar donde tú vivas, en la situación donde tú estés. Tú fuiste llamado por Dios a modificar eso. Hay llaves que Dios te da, hay herramientas que Dios te da para tú poder cambiar la situación en la cual tú vives. Nosotros somos llamados para ser corrientes en el desierto. Fuimos llamados a que los lugares secos se conviertan en piscinas de agua. Nuestro crecimiento determinará esa situación. Y nuestro crecimiento es mostrado por cómo respondemos a los entornos hostiles y difíciles. El problema no son los entornos y lugares difíciles. El problema está en nosotros. Porque el reino de Dios habita en ti. Juan el Bautista preparó el camino para el mensajero del pacto y nos mostró que en los lugares hostiles se puede transformar y se puede crecer. Por tanto, él mostró crecimiento en el desierto. Mire qué dice la escritura de Juan. La Biblia dice, y este es el segundo ejemplo que tengo aquí para usted, para que vea que se puede crecer. Porque si se quiere, se puede. Juan el Bautista, en Lucas 1:80, se dice de él lo siguiente. Y el niño crecía, ¿vio? Y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En otras palabras, no debes despreciar tu desierto. Tú eres el niño al tal cual Juan el Bautista, que se está formando, que está creciendo y fortaleciendo hasta el día que Dios decida manifestarte en tu llamado. Todo el mundo en el pueblo de Dios tiene un tiempo de gloria. Dios te está formando, estás creciendo para cuando llegue tu oportunidad. Notamos aquí que Juan mostró también crecimiento progresivo dentro de un entorno hostil y seco. El crecimiento fue visto en que muchas personas vinieron a su posición en el desierto debido al crecimiento en el espíritu que este profeta de Dios tenía. Él se hizo fuerte en el espíritu y lo dice claramente la escritura. Es por eso que para crecer usted necesita fortalecerse en su espíritu. Nosotros podemos crecer fuertes en conocimiento. Nosotros podemos crecer físicamente. Estamos destinados y llamados a hacerlo. Pero debo decir aquí que debemos mostrar crecimiento en el espíritu. Este crecimiento espiritualmente, la madurez en el espíritu nos permite manejar entornos difíciles. Cuando observamos lo que nos dice Mateo, un poco más adelante, mire, Mateo 3:1-6, notamos algo interesante. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepiéntanse. Este era el mensaje de él. Todo profeta enseñaba de esa forma. Ese era el mensaje de los profetas, ¿no? Arrepentíos, arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido, dice la escritura, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Oye, salía a él. O sea, todo el mundo iba a verlo. Y toda provincia de alrededor del Jordán. O sea, toda esta gente de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán iban a verlo a ese hombre. Este era un hombre de influencia. Esto era un hombre que había crecido en estatura espiritual. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es por esa razón que a él se le llama Juan el Bautista, porque él predicaba el mensaje de arrepentimiento y la gente se introducía en el agua. No era porque él bautizaba a la gente, era el mensaje que él proclamaba. La ropa de Juan, la dieta de Juan y el lugar no cambiaron el mensaje del reino, en otras palabras. No importa el lugar donde tú estés, tú debes hablar lo que Dios dice, tú debes comer lo que Dios ha dicho. Los lugares no te cambian, tú cambias los lugares. A menudo somos medidos por la apariencia. Y eso es muy lamentable. Esta generación de Instagram, de las redes sociales que son muy buenas, pero que hay en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, todo el mundo es rico, todo el mundo está feliz, todo el mundo está bien ahí. Ahí no hay problema de ningún tipo, ahí todo el mundo está desarrollado, ahí todo el mundo está bien. Es un mundo de caretas, ¿no? Es un mundo de simulaciones muchas veces. Pero debemos saber que no debemos ser medidos por nuestra apariencia, por lo que llevamos, por lo que comemos, por lo que somos, ya que todo esto es un medio. Lo que importa es lo que usted dice, lo que usted hace, que impulsa a la gente al desierto para arrepentirse y ser bautizado. Y ese es el caso de Juan. Y esto es crecimiento en el Espíritu de Dios, influencia, capacidad de transformar vidas, capacidad de influir en personas para que vengan y cambien su estilo de vida. Este crecimiento es la capacidad de estar de pie, de estar parados en un entorno difícil y poderle declarar y poder confirmar el mensaje del reino de Dios. El Mesías, mis amados, nuestro Ribi, nuestro maestro, nos da el ejemplo principal de crecimiento progresivo. Y yo quiero tomarlo a él. Modo de introducción, estamos introduciendo esto para que usted pueda ver que hay elementos en las Escrituras que sí demuestran crecimiento. Vimos a Samuel, vimos ahí a Juan el Bautista, pero veamos a Jesús. Jesucristo muestra crecimiento. Cuando vemos que él fue sometido, él estuvo sometido bajo la dirección y la educación de sus padres terrenales. Ahí podemos ver esa sumisión, esa entrega total a sus padres. Muestra cómo él creció. Para poder crecer usted necesita someterse. Usted necesita adherirse a la instrucción de padres. Y aquí entonces él nos muestra niveles de crecimiento en su vida, de lo cual de nosotros debemos tomar ejemplo. Notemos que el Mesías, vamos a leer Lucas 2, mostró el crecimiento holístico, progresivo, integral, como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. O sea, él siendo Dios mismo, siendo el Mesías también, siendo un hombre como tú y yo, pudo mostrar, exhibir crecimiento. Un crecimiento integral, un crecimiento redondo, un crecimiento completo. Lucas 2, 51, 52 dice, esto es tremendo, esta cita es poderosísima. Esto es una cita tremenda, mi amado, que usted debe tomar en cuenta. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Tome que sus padres eran fervientes creyentes. Ellos fueron a celebrar una celebración que se hacía anualmente en el templo. Eran personas, como estaba convocado en el libro de Levítico, que todo judío debía ir a encontrarse con Dios. Qué interesante.
que sus padres llevaban a Jesús a esos encuentros, a esos tiempos señalados, ya que fiesta literalmente significa tiempo señalado, tiempo apartado, significa una cita con el Creador. Son citas divinas que Dios estableció en su cronograma espiritual para que todo su pueblo se adhiera a ciertos principios de conocimiento de su reino. Sus padres, como buenos padres, esto es una enseñanza también importante, deben involucrar a sus hijos en las cosas espirituales. Es por eso que dice la Escritura, y descendió con ellos. Entonces, que fue con sus padres a esa celebración. Y volvió a Nazaret. Y estaba, dice, sujeto a ellos. La sujeción es la herramienta más importante. Es el inicio, es lo que catapulta el crecimiento. El crecimiento visto en la vida de Yeshua, de Jesús, en todas las facetas que vamos a ver ahora, que nos dice aquí este verso 52 más adelante ahora, fue motivado porque él se sujetó. Nadie que no se sujete a su Padre Celestial a través de sus padres espirituales en una congregación local no puede experimentar crecimiento, mi amado. ¿Cuánta lucha debemos nosotros tomar los pastores para esto, Dios mío? ¿Cuántos consejos, cuántas oraciones? Para que entiendan estas cosas que son tan sencillas de ver aquí en la Escritura. Cuando nosotros no hemos rendido a Dios, nos sujetamos voluntariamente. La sujeción voluntaria es la llave principal para crecer. Jesús nos lo enseña, Samuel nos lo enseña. Samuel se sujetó a Elí, pero Yeshua se sujetó también, Jesús se sujetó a sus padres. Es claramente evidente que dice Lucas 2:51, estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Mi pregunta, entre nosotros aquí, ya que estamos en este podcast, estamos conversando estos principios, ¿está usted sujeto a su padre espiritual? ¿Usted es obediente? ¿Usted se deja guiar? ¿Usted es entrenable? ¿Usted es material entrenable? Samuel lo era. No es casualidad que fue un profeta de Dios fiel, usado por Dios, uno de los hombres más extraordinarios que existió en la historia de Israel. ¿Y quién más que Yeshua para mostrarnos el modelo? Jesucristo, su Salvador, fue que le enseñó a usted cómo usted debe hacerlo. Él nos dio la señal de crecer. ¿Cómo crecer? El crecimiento es lo normal, pero si usted no se sujeta nunca, ¿cómo usted va a crecer? Hay condiciones. La salvación es por gracia, pero no es gratis. Lo voy a repetir, la salvación es por gracia a través de una fe, pero que eso no significa que sea gratis. Para usted sí fue gratis, pero para Dios no. Porque Dios dio lo más importante que Él tenía, lo que más le costaba, que era su propio hijo por ti. Siempre debe haber un pago. Nada es gratis. Alguien debe pagar. En el caso de tu redención y mi redención, el mismo Padre Celestial fue que pagó. Él te compró, no solamente te creó, te compró también por precio. No se crea que cuando la Biblia dice en Isaías, compren gratis. Se está tratando de decir que todo es gratis. No. Eso era una costumbre en Oriente. Que cuando alguien se casaba o cuando alguien cumplía años, los orientales, en vez de recibir regalos, la costumbre era que cuando ellos tuvieran un tiempo así especial en sus vidas, ellos eran los que regalaban. Y por eso esa persona que cumplía años o se casaba, iba a los mercados donde vendían el agua, porque el agua era escasa en ese lugar. La leche era escasa. El vino era escaso. Entonces, lo más importante en ese lugar eran los líquidos, el agua, el vino, la leche. Y muchas veces eso es lo que se regalaba. Entonces, esa persona que cumplía años o se casaba, iba a los puestos de mercado y le compraba todo el agua que él tenía al mercader. Y es por eso que inclusive eso pasa hasta el día de hoy en la India, en Pakistán, en Irán, inclusive en Israel pasa todavía. Que gente compra y los regala. Entonces el comerciante dice, vengan, compren gratis sin precio, dice. Esa era la frase que usan. Todavía hasta el día de hoy lo hacen.
Y a eso era que se refería. No era que era gratis o que se lo estaban regalando, era que alguien pagó como una costumbre en ese momento. Entonces lo que Jesús está usando, lo que Isaías está usando es ese orientalismo, esa costumbre en el oriente. Y como dije, alguien debe pagar siempre. De manera que cuando alguien paga, la respuesta correcta del que recibe el regalo, porque en algún momento estaremos nosotros dando, porque eso es lo que el reino de Dios es, dar y recibir. En un momento estaremos dando, pero en otro estaremos recibiendo. Si usted recibe en el momento si usted está en la posición de recibir, lo que usted debe hacer es agradecer y tratar de emular y de respetar ese don, ese regalo hermoso que usted recibió. De manera que, mis amados, volviendo aquí, dice que de Jesucristo que Él se sometió a sus padres, se sujetó. Y su madre dice guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aquí viene el punto que quiero recalcar. Y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Oh, Dios mío, qué hermoso es esto. Veo cómo este verso está tan bien revelado, está hermosamente estructurado para que nosotros tengamos mentalmente, espiritualmente, el discernimiento de lo que nos catapulta a nosotros a crecer, mis amados, que no es casualidad. Hay requisitos para crecer. Hay llaves que te ayudan a crecer. Que aunque tú estás diseñado para crecer, si no te ajustas a estas llaves, si no utilizas estas llaves que te dan acceso a ese crecimiento, nunca crecerás. Serás un niño espiritual. Serás un niño todo el tiempo. No podrás ver la bondad de Dios y para eso naciste, para recibir bendición de Dios, para crecer, para desarrollarte, para prosperar. Para eso estamos aquí en esta casa de Dios. Para eso nos congregamos, para eso aprendemos. Para recibir la bondad de Dios, para eso Él nos creó. Y el crecimiento es determinante para poder recibir todo lo que Él ha planeado que tú recibirás. Y la clave es sometimiento, sujetarse. Sujetarse a los líderes, sujetarse a la palabra de Dios. Por eso dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Te ves que lo mismo se repite tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, que es la misma cosa, el mismo principio. Samuel le hizo lo mismo. Samuel hizo lo mismo, se sometió. Cuando observamos este ejemplo de Jesús, Jesús nos dio el patrón de crecimiento en las diferentes áreas que el hombre puede crecer. Aquí vemos 4 áreas. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted crezca, mi amado? Que Él quiere que todos nosotros, Juan, que está aquí conmigo, yo que estoy aquí conversando con usted en este podcast maravilloso, Él quiere que todos nosotros crezcamos. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha sido convocado al reino de Dios, está llamado a crecer, está llamado a desarrollar, a tener madurez espiritualmente hablando, y en todo sentido. Pero no estamos enfocando en lo espiritual, pero en todo sentido. Usted debe crecer físicamente también, usted debe cuidar su cuerpo. Usted fue llamado a descansar, por ejemplo, a dormir bien, a no preocuparse, a comer correctamente, a no envenenar su cuerpo, a no envenenar su alma. Eso traerá crecimiento. Físicamente usted tendrá una salud. ¿Cómo yo determino que una persona está en salud? Cuando tiene movimiento. Porque la salud físicamente se demuestra cuando usted es una persona activa en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento. Estar vivo es moverse, es movimiento. Cuando usted come lo que usted necesita, no lo que usted desea. No lo que usted desea. Porque si usted deseara, si yo comiera lo que deseara, yo comiera brownie todos los días, porque a mí me encanta eso. Pero como yo tengo una mente que sé lo que me conviene y no, he tenido que aprender quizás por la experiencia y por muchas cosas que me han pasado, como a todos nosotros. Ya no como eso. Lo como ocasionalmente, un día, pero no constantemente como lo hacía antes. Porque usted no necesita eso. Usted no necesita eso. Usted necesita
nutrientes esenciales que le van a ayudar a usted a fortalecer su cuerpo. Lo mismo en la mente. Los chismes, la pornografía, todo eso destruye su alma, su mente. Los consejos incorrectos, las malas noticias, todo eso destruye su tranquilidad. Los problemas, el estrés. Su alma es perjudicada con eso. Usted necesita también tener salud mental, pero también salud espiritual. La salud espiritual es la madurez en el reino que usted está buscando, pero necesita aprender, número uno, a sujetarse a su Padre, a su palabra y a los dispensarios de gracia, a los mentores que Dios te puso. No es casualidad que dice que él se sujetaba a sus padres. Y eso produjo que él creciera en 4 áreas. Número uno, dice en sabiduría. Eso se representa mentalmente. ¿Vio? Mentalmente. Usted fue llamado a crecer mentalmente. Se usa un término muy interesante en estos días, se llama inteligencia emocional. Usted debe crecer en inteligencia emocional. Número 2, en estatura. Eso es crecer físicamente. He explicado esto. Debe comer sano, dormir, tomar sol también. Confiar en Dios. Tener limpieza en todo sentido. Salud. Eso traerá salud a su vida, corporalmente hablando. Debe hacer ejercicio diario. Eso lo mantendrá usted físicamente saludable por más tiempo. Lo tercero que nos dice de Jesucristo es que él crecía en gracia, o sea, en favor con Dios. Esto es crecer espiritualmente. ¿Vio? Mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pero también nos dice que él crecía, dice, en gracia, o sea, en favor con los hombres. ¿Qué representa este crecimiento con los hombres? Representa crecimiento social. Usted no fue llamado a estar aislado. Usted fue llamado a pertenecer a un lugar, a grupos de personas. Usted fue llamado a eso, a socializar. Usted no es una entidad solitaria. Usted es un elemento social. Así que aquí vemos que coherentemente Yeshua mostró niveles de crecimiento. Veamos algunos ejemplos de él, de estas 4 áreas. En cuanto al crecimiento mental, Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí vemos cómo él manejó situaciones con gran sabiduría. Esto es crecer mentalmente. Querían molestarlo, querían que él juzgara, querían que él diera su veredicto, y él muy sabiamente respondió, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el que acusaba a esa muchacha, que by the way era un juicio ilegal. ¿Por qué? Porque la ley decía que debían llevar a los 2 que encontraban en adulterio. Eso es lo primero. Y segundo, era ilegal porque Jesús no era parte del Sanedrín. No podía juzgar casos de pena de muerte, porque eso era un caso de pena de muerte según la ley. Y tercero, la pena de capital, la pena de muerte había sido quitada en ese tiempo. Entonces podemos concluir entonces que este hombre tenía una capacidad, mi hermano, mental muy amplia. Sabía manejarse, utilizaba la sabiduría, la sagacidad para atraer a personas al entendimiento y para evitar ciertas situaciones que le perjudicarían. Estas personas estaban esperando que él dijera algo incorrecto para agarrarlo y someterlo y matarlo. Vemos también ejemplos de crecimiento físico en él cuando en Lucas 4:28 en adelante dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. ¿Se acuerda usted cuando él se para en la sinagoga y comienza a hablar lo que decía el profeta Isaías y le dice a todos ellos que esa palabra se había cumplido delante de todos ellos?
¿Qué hicieron esta gente? La Biblia dice que lo llevaron hasta la cumbre del monte, lo cual estaba edificada la ciudad de ellos, para tirarlos, dice por ahí, dice para despeñarle, o sea, para tirarle por esa montaña. Mas él dice, escucha bien, aquí está el ejemplo de físicamente, parece que Jesucristo era fuerte. Dice, y él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, ese hombre pasó en medio de esa multitud y ese motín que le tenían y se atravesó por medio de todo el mundo y se fue. Solamente alguien que tuviera fortaleza física pudiera pasar por ahí. Bueno, él era carpintero, él era artesano, es la palabra correcta en ese tiempo. Un tecnón. Alguien que trabajaba todo tipo de cosas, podía hacer agricultura, podía hacer carpintería. Era un hombre capacitado, era un hombre fuerte. Jesús debió haber sido físicamente fuerte, en otras palabras, para ponerse a una muchedumbre tan amotinada y pasar a través de ellos. Pero veamos otro ejemplo. Crecimiento espiritual. Lucas 22, 42, 43 nos dice lo siguiente. Mire qué dice Juan. Atento. Y Lucas 2, 22, 42 dice. Aquí tenemos el ejemplo de crecimiento espiritual. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces ese hombre era un hombre que había crecido espiritualmente, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien que ha crecido espiritualmente, lo único que busca es la voluntad de Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Usted vio? Él quería sola y exclusivamente la voluntad de Dios, del Padre. La única voluntad que le preocupaba a Jesús era la voluntad de su Padre. Eso es ejemplo de haber desarrollado, crecer espiritualmente. Pero hay un ejemplo también de crecimiento social que traes aquí en esta conversación. Es que Marcos 2, 16 en adelante dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen, necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús comió con los pecadores. Jesús comió con los colectores fiscales, demostrando su crecimiento social. Era una persona que se relacionaba con toda clase social, con todo el mundo, incluyendo pecadores. No, que yo soy muy espiritual, que yo soy muy santo. No me asocio con nadie que haya pecado. Señor, pero por Dios. ¿Y cómo usted va a influenciar a esas personas? A través de su ejemplo y a través de su mensaje para que ellos puedan recibir como usted recibió la salvación. En otras palabras, estos ejemplos que he traído nos muestran que nuestro crecimiento espiritual determina cómo crecemos en las otras áreas de la vida. Mientras usted persiga la voluntad de Dios, mientras usted se desarrolle en la madurez, todas las demás cosas, tanto física, social, mental, comenzarán a ponerse en su lugar. Usted comenzará a crecer de una manera holística, concreta, completa en todas las áreas. Ser espiritualmente fuerte es saber su identidad. Es no ser dominado por cualquier circunstancia o entorno. El crecimiento progresivo debe ser holístico, de modo que los hijos de Dios, todos ustedes, puedan influir en todas las áreas de la vida, tal cual puedan crecer y a influenciar también en todas las esferas de la vida, como nuestro Salvador, Yeshua, Jesucristo lo hizo. Qué importante, mis amados, son estos ejemplos que le he traído. Y yo quiero ir cerrando trayendo el ejemplo máximo de los principios que yo quiero conversar. Esto es la introducción, ¿eh? Yo quiero traer ahora un ejemplo extraordinario de un capítulo, el capítulo Génesis 26 en adelante, 1 al 6 más o menos, donde nos muestran crecimiento progresivo.
Es solo leer esta parte y poder comentar ciertas cosas para poder venir la próxima sesión y conversar acerca de los principios que determinan en la vida de Isaac, crecimiento progresivo. Vamos a utilizar a Isaac como un modelo, un caso de estudio de crecimiento progresivo. Él es el hijo de una mujer libre y es un tipo del Mesías. Por eso lo usamos. Por lo tanto, podemos extrapolar estos principios de crecimiento progresivo en nuestra vida. Mire que dice este verso. Yo quisiera que usted lo leyera detenidamente. Génesis 26:1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham la voz de Dios, aleluya, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac, escucha bien aquí, dice, en Gerar. Mira, aquí están los principios de crecimiento progresivo que yo quiero que nosotros analicemos. Tengo que decir esto. Una vez más, una más, dos más, dos, tres más. Mira, aquí Isaac se localizó, esto es importante, en una región llamada de Abimelec, que significa padre de reyes. Nosotros estamos localizados en un lugar llamado los reinos de este mundo. Y por lo tanto, muchos reyes nos rodean. Es en esta posición que nosotros vemos el crecimiento progresivo en la vida de Isaac. Cuando buscamos el nombre del significado del lugar geográfico donde se localizó Isaac en esta historia, se llamó Gerar, que significa peregrinación, significa disputar y significa literalmente también combatir. Es por eso que en tiempos de hambre, en este lugar adverso, fue que Isaac demostró crecimiento. Es por eso que hay que entender que Dios quiere que usted se quede en Gerar. No sea tentado por el río Nilo, por Egipto, el mundo, las delicadezas del mundo, las delicadezas de Egipto, ya que Egipto representa el mundo. O también los pasos de su padre, ya que su padre también fue, en el caso de Isaac, a Egipto. Y él no, Dios le prohibió ir ahí. Ese es el contexto aquí. Agar podría tener hermanas para usted. Y Dios quiere que usted se quede en el lugar difícil. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que usted se quede en el lugar difícil? Porque Dios usa estos Gerar para ayudarle a aprender a crecer progresivamente. Mi amado, yo tengo que decirle algo a usted. Dios lo hará crecer en los lugares y situaciones difíciles. No en otro lugar. El lugar difícil es tu lugar de crecimiento. Es por eso que cada discusión y combate son un proceso de desarrollo. El combate, las discusiones, las pruebas de la vida traerán peregrinación en tu vida, traerán un crecimiento, un avance. Es por eso que debe haber un movimiento progresivo y crecimiento aún en circunstancias hostiles y difíciles. Lo demostramos con Juan el Bautista. Dios hará que usted se quede. Dios no lo sacará de ahí. Usted debe morar y permanecer de modo que Él pueda hacerlo crecer. Este crecimiento está determinado por ciertos principios. Yo quiero dejarlo hasta aquí, dejarlo con esta expectativa. Continuaremos la clase próxima determinando estos principios. Esto le va a ayudar a usted a entender muchas cosas en su vida. Así que yo espero que esta introducción le haya bendecido. Es mi motivación más perfecta que usted crezca, que se desarrolle y que reciba en su vida la bendición de Dios. Hay una bendición de Dios esperándole. Por eso es tiempos de fe. Hay una fe que Dios quiere desarrollar en usted. Que Dios quiere llevarlo, catapultarlo a cosas grandes, a su destino, a su asignación, a su propósito.
Y estos son principios que lo ayudarán a usted a ese proceso, a esa intención divina. Así que, nada, darle las gracias a todos ustedes, poner los teléfonos en pantalla, si es posible, para que todos nos puedan llamar y todos puedan ver los lugares que pueden llamarnos. ¿Por qué? Porque deseamos saber de usted. Necesitamos saber de usted. Queremos saber de usted. Llámenos, escríbenos aquí a nuestro canal. Suscríbase al canal, déle a la campanita. Hay muchos programas que le ayudarán, que le servirán a usted en su vida espiritual. Hay temas para adultos, hay temas para jóvenes, hay temas de adoración, hay testimonios, hay devocional, hay de todo, mis amados. Temas doctrinales, hay de todo un poco. Así que, mi amado, mi amada, les invitamos a que nos llamen. No ven los teléfonos, todavía no estamos tratando, Juan, todavía. No lo tenemos ahí. ¿Lo puedes decir ahí rápidamente para poder decirlo aunque sea? ¿No te lo sabes de memoria? De memoria no. Uf, vamos a deber el teléfono por hoy. Pero lo vamos a poner ahí en el canal para que usted lo tenga. Más adelante, cuando suba el video, ponerle los números para que usted nos pueda llamar y poder conversar con nosotros. Así que escríbanos por ahí, deje sus comentarios, sus motivos de oración, y ahí estaremos dispuestos para interceder por usted y poder orar por usted. Así que gracias de verdad, entrañable, por estar con nosotros en este tiempo. Que el Eterno bendiga sus vidas y deseamos que usted crezca progresivamente. Ese es su destino. Bendiciones de gracia y paz para todos ustedes.